qué cosas se pueden hacer desde un punto de vista preventivo para evitar que eso suceda y desde un punto de vista proactivo una vez que eso sucedió y que ya el gobierno ha avanzado en estos pasos. El libro básicamente estuvo de alguna manera inspirado en los trabajos de Jim Sharp. Ustedes conocen, Sharp es un profesor norteamericano que durante muchísimos años se dedicó a el estudio de cómo enfrentarse de manera no violenta a regímenes totalitarios. Él desarrolló formas o sea, él comenzó con un problema personal cuando no quiso ir a la guerra de Corea y terminó preso. Y a raíz de eso él empezó a pensar qué hacer para evitar que avance el autoritarismo, pero no con métodos violentos, porque los métodos violentos normalmente terminan siendo contraproducentes. Es decir, las resistencias violentas producen muertos, producen destrucción. Normalmente los grupos que ganan terminan sustituyendo al que estaba antes y se convierten a su vez en dictadores. Y entonces él empezó a desarrollar métodos no violentos para enfrentar a dictaduras. Y terminó elaborando un manual donde hay 200 métodos distintos, que en este libro está ese trabajo y el desarrollo como apéndice, el desarrollo de esos métodos que él llevó a cabo. Pero claro, cuando yo lo veía, digo, esto es muy interesante porque además su método se ha utilizado para muchas dictaduras en África y en Asia con resultados muy buenos, en el sentido de que se han logrado derrocar dictaduras totalitarias utilizando este tipo de métodos. Ahora, cuando yo leía esta bibliografía pensaba, bueno, pero también hay regímenes autoritarios que no son simplemente regímenes de fuerza. Cuando uno ve tanques y gente con uniformes y fusiles, se da cuenta que hay una dictadura. Pero un gobierno constitucional también puede convertirse en una dictadura, o por lo menos en un régimen autoritario, y tal vez estos métodos también ayuden o contribuyan para enfrentar a este tipo de gobiernos. Y ese fue el punto de partida de tratar este tema. Desde el punto de vista teórico, y mi idea es hacer una breve introducción para que después lo podamos discutir entre todos. Desde el punto de vista teórico, la idea es que el concepto de democracia supone el gobierno de la mayoría. Y por definición, no necesariamente la mayoría tiene límites. O sea, nosotros estamos acostumbrados, tal vez desde una perspectiva liberal, a entender la democracia como la democracia liberal, esto es, circunscripta solamente a elegir ciertos funcionarios, pero que después sus funciones están determinadas y limitadas por una constitución. Pero no necesariamente el concepto de democracia es ese. El concepto de democracia es mucho más amplio. La mayoría es la que decide, o el que representa a esa mayoría termina decidiendo. Rothbard tiene una frase que es repetida en muchos memes en internet permanentemente y que es equivocada para mí. Rothbard dice, la democracia es aquel régimen donde el 70% de la gente decide cómo va a expoliar y a quién va a expoliar del 30% restante. En realidad la democracia es otra cosa. La democracia es un sistema donde el 70% elige a una persona que va a decidir a quién va a expoliar del 100%, no del 30% restante. Los que votan por él también van a ser expoliados. Porque si no fuera así, el sistema democrático sería hasta atractivo. Mientras yo pueda estar en el grupo mayoritario de los que no van a sufrir consecuencias, bueno, que los otros se arreglen. Pero el problema de la democracia es que uno elige a alguien que finalmente va a terminar violando los derechos de todos, no solamente, incluso de los que lo votaron. Entonces, el punto por ese camino es que en realidad la democracia es un concepto del cual es muy difícil hablar mal. No es políticamente correcto decir que un gobierno democrático puede convertirse en dictadura, pero en los hechos no solo puede, sino que muchas veces sucede. Y sucede en grados muy distintos, desde grados más o menos tolerables con gobiernos que generan cierto tipo de corrupción o generan una expoliación sobre la gente. Digo, yo a veces en Argentina pregunto
¿Cuál es el porcentaje que hace falta para que un ser humano se convierta en esclavo? O sea, ¿es el 100% o puede ser un poco menos? Porque, por ejemplo, en Argentina, si uno suma la carga impositiva, las cargas sociales del sistema previsional y del sistema de obras sociales y de los sindicatos, el Estado y sus socios se llevan más del 60% de lo que gana una persona. Entonces, ¿el 60% de mi vida es esclavitud o no? ¿O todavía no? ¿Cuánto más haría falta? Entonces, el punto es que, en mayor o menor medida, los regímenes que aceptan la posibilidad de que el gobierno no tenga límites al momento de regular la vida de la gente, con la excusa de que lo eligió la mayoría, pueden terminar convirtiéndose en una dictadura. La contrapartida de eso, lo que el liberalismo desarrollado, el liberalismo constitucional desarrolló, fue el concepto de república, o sea, un gobierno que independientemente de quién elija a los funcionarios, tiene poderes limitados, existe un principio de supremacía de los derechos individuales frente al poder del gobierno, los funcionarios tienen que rendir cuenta de sus actos, los actos públicos son transparentes y deben ser de acceso a la gente, los funcionarios son sustituidos cada cierto tiempo, los poderes están divididos, se controlan entre sí. Es decir, todo lo que nosotros conocemos como los principios republicanos, en realidad son lo que ha sido, lo mejor que se pudo construir si uno piensa que tiene que haber gobiernos con monopolio de la fuerza para tratar de evitar de la mayor manera posible que se exceda la fuerza. Entonces, cuando un poco la tesis del libro pasa por preguntarme, ¿qué se puede hacer, en primer lugar, para evitar que un gobierno democrático se convierta en dictatorial? Y el punto, una aclaración, es que este libro es algo totalmente distinto a todo lo demás que escribí. O sea, es un libro escrito a modo de manual de instrucciones, más que un libro de teoría. Es decir, al modo en que Sharp escribía sus manuales. Es decir, bueno, mire usted, estos son los problemas y estas son las posibles alternativas o instrumentos que usted tiene para enfrentar estos problemas, sin detenerme en discusiones teóricas más que un poco al principio. Entonces, el primer punto que uno debería pensar es cómo evitar que esa acumulación de poder se produzca. Y entonces uno ve que en los sistemas constitucionales establecen normalmente mecanismos de control del gobierno que funcionan bastante mal o funcionan en forma defectuosa. Y poner el acento en el trabajo de cada una de las instituciones republicanas es una primera cosa que uno puede hacer, buscar transparencia. Hoy venimos de clase con Jesús y hablábamos en algún momento de la moneda, ¿no? Obviamente él y yo venimos de dos países con inflación enorme, que ustedes no conocen por suerte por ahora, y no la conocen en buena medida porque hay una cláusula constitucional que ha funcionado en Guatemala, un límite constitucional que es el Banco Central no le puede prestar dinero al gobierno, y todos los gobiernos usan el dinero del Banco Central para lo que quieran hacer. Y me imagino que en Guatemala debe haber un montón de políticos diciendo, miren, tener todo ese dinero ahí cuando podríamos ayudar a los pobres y hacer tantas obras con este dinero, y en algún momento los van a terminar convenciendo de que sería bueno dejar que el gobierno haga obras con el dinero que está, y ese día van a tener tanta inflación como Argentina o Venezuela, porque el gobierno no va a tener control al momento de emitir su dinero. Ese es un mecanismo de control que en Guatemala funciona, está funcionando bien. En otros países, en Argentina, teóricamente el Banco Central también es independiente de la administración pública, sin embargo, esa independencia es solo en los papeles, en la práctica es manejado también por el gobierno, con lo cual el gobierno recurre permanentemente al Banco Central para pedir dinero, y además la política monetaria se elabora preguntándole primero al gobierno qué es lo que tienen que hacer. Y obviamente el gobierno siempre quiere tener dinero. Bueno, en Argentina llegamos al colmo de que la máquina de fabricar dinero era propiedad del grupo de los Kirchner también. O sea que ellos no solo tenían la potestad, sino tenían la máquina que fabricaba los billetes.
Entonces, un primer paso es hacer esta separación entre democracia y república y ver que las instituciones republicanas que existen para poner frenos y evitar que ese poder se concentre. Porque en general la gente va y vota una vez y elige un presidente. Y al día siguiente se olvidó de la política y se dedicó a hacer lo que hace todos los días, y a sobrevivir y a trabajar y estar con su familia. Pero en el momento que asume el gobernante el primer día, en realidad desde mucho antes de asumir como gobernante, ya está pensando en cómo se va a perpetuar en el gobierno, en el poder a futuro. Y viene muchos de ellos con un plan muy bien estructurado de cuáles son los pasos que va a tener que dar para ir venciendo los límites que el sistema constitucional le pone para ir avanzando en su poder. Y llega un momento, un día, en el que nos despertamos y vemos que el Congreso responde al presidente, los jueces ya no pueden actuar porque tienen limitaciones, todos los organismos de control del gasto están cooptados por funcionarios del gobierno, los límites al manejo del dinero también fueron eliminados, y finalmente el sistema que controla las elecciones también fue cooptado, con lo cual dicen, bueno, como se decía en Argentina, el presidente dura 2 periodos. Otra de las grandes ventajas que tiene Guatemala es que los presidentes solamente duran un periodo. La reelección presidencial es uno de los elementos más nocivos que hay para la acumulación de poder. El fundamento de la reelección es, miren, pero una administración que tiene que tomar decisiones a largo plazo, 4 años no le alcanzan, necesitaría 8. En realidad, esas decisiones no las tiene que tomar el presidente. En todo caso, ciertas decisiones de política general las toma el Congreso. Y en el Congreso, digamos, las toma y el presidente las ejecuta. Y a mí me da lo mismo que las ejecute Juan, Pedro o Miguel. Cualquiera de los tres puede llevar adelante un proyecto que otro fue el que lo decidió y no él. Con lo cual la idea de que un presidente necesita mucho tiempo para llevar adelante políticas de Estado es una de las falacias que normalmente se utiliza para seguir acumulando poder. Y llega un momento, como pasó en Argentina el año pasado, que hubo elecciones donde la presidenta había estado los 2 periodos que le corresponden, y el argumento era, bueno, pero la Constitución está en contra del pueblo, porque en realidad si la gente quisiera, por mayoría, en una elección, que ella siga siendo presidente, debería poder serlo, y cuando la Constitución se lo impide, está violando los derechos de la gente. Ese argumento, bueno, obviamente lo que no tiene en cuenta es que los límites a la reelección están puestos justamente para que no se acapare poder y no se vayan generando, porque en realidad, si ustedes tienen reelección indefinida y tienen un gobierno capaz de cooptar el sistema electoral, por más que, bueno, Venezuela, por más que tengan elecciones, un dictador famoso en América Latina fue Alfredo Stroessner en Paraguay. Yo viví en Paraguay en épocas de Stroessner, y él fue presidente como 38 años. Cada 5 años había elecciones en Paraguay. Él las ganaba por el 80% de los votos, porque estaba el Partido Colorado, que era el de él, que arrasaba, y todos, religiosamente, todos los opositores de cierto prestigio, una semana antes iban a Argentina o a Brasil para evitar que los metieran presos. Entonces, había 3 o 4 partidos, estaba el Partido Colorado, que era el de Stroessner, y había otro partido que decía, no, el Colorado es muy blando, Stroessner tendría que tener más poder todavía, pero ese sacaba el 2%. Y había una pequeña izquierda que justificaba las cosas, y él religiosamente cada 5 años ganaba las elecciones y seguía siendo presidente, democrático, constitucional, pero dictador. Entonces el punto al que apunta un poco el libro, porque a mí cuando lo escribí me preocupaba mucho porque Argentina iba en un camino muy peligroso. Digamos que nosotros por un 2% de votos evitamos que todo lo que venía pasando en Argentina siguiera pasando todavía por 4 años más. Si bien estamos muy lejos de haber salido de un pozo, por lo menos se revirtió una situación. Pero se llegaba a una situación donde uno tenía que empezar a pensar en la otra parte. Bueno, ahora ya la dictadura tenemos, ¿cómo reaccionamos?
Y bueno, y el libro trata un poco, se los dejo abierto con una cantidad de sugerencias en varios ámbitos de la actividad política y de las instituciones políticas del país, donde se puede actuar para tratar de evitar el avance del sistema, de un sistema autoritario de base democrática. A mí siempre me criticaron porque el título es muy largo, y es cierto, es muy largo y es difícil. Entonces dicen resistencia no violenta, porque el resto se lo olvidan. Pero yo digo, es cierto, es muy poco marketinero el nombre, pero lo cierto es que era la única forma que yo tenía de tratar de expresar qué es lo que quería decir. Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. No a dictaduras, no a otro tipo de resistencia. ¿Qué puede hacer el ciudadano común o los grupos de ciudadanos para tratar de evitar primero y de enfrentar después aquellos regímenes que, comenzando a ser gobiernos constitucionales, legales y perfectamente legítimos, van violando primero y modificando después las instituciones de control, las van anulando para acaparar poder y un buen día sacarse la piel de cordero y convertirse abiertamente en dictadores?